No es exagerado decir que México está viviendo momentos de complejidad y de incertidumbre, momentos que requiere la reflexión pausada, pero también el compromiso y una visión optimista que sí podemos salir adelante. México requiere oír a la universidad pública, escuchar la reflexión académica, pero también una reflexión que nos permita delimitar los problemas, pero también plantear claras prioridades. Por eso hoy hablaremos con el doctor José Narro, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Estado mexicano está frente a un conjunto de encrucijadas que es preciso resolver. La economía no crece al ritmo que se esperaba. El desempleo es una condición generalizada para millones de jóvenes. El sector rural y las poblaciones indígenas se encuentran en el más extremo abandono. El sistema educativo enfrenta enormes desafíos para reducir los indicadores de analfabetismo a nivel nacional. Debe elevar la calidad de la enseñanza que otorga, así como generar la capacidad para dar cobertura total, al menos hasta el bachillerato, a todos los jóvenes del país. En cuanto al sistema de salud, es urgente lograr la calidad de los servicios a los que la población tiene derecho, además de trabajar para erradicar las miles de muertes anuales por causas médicas evitables. También la inseguridad pública sigue siendo una de las preocupaciones más sentidas de la población. La delincuencia y la ola de violencia generalizadas siguen cobrando cientos de víctimas sin que existan autoridades capaces de garantizar la seguridad e integridad física y patrimonial de la ciudadanía. Frente a este panorama, las instituciones de educación superior juegan un papel fundamental, no solo en el estudio y análisis de lo que ocurre en nuestros contextos, sino primordialmente en la generación de propuestas y soluciones que nos permitan transformar nuestro entorno en un ambiente de bienestar. Es evidente que en México urge construir un nuevo modelo de desarrollo basado en el bienestar e inclusión social, apoyado por la adecuada participación política e impulsado por la íntegra voluntad para generar los grandes acuerdos nacionales sustentados en la democracia y en el cumplimiento universal de los derechos humanos. Muchos estamos convencidos de que no puede pensarse o construirse un México social sin tener en el centro la universidad pública. Por eso para mí es de excepcional privilegio obtener este diálogo con usted, rector, y poder pensar y conocer su pensamiento, porque en estos tiempos de complejidad e incertidumbre, en el que los conceptos y las palabras tienen que llegar a dimensiones humanas como la tristeza, el dolor, la desesperanza, la construcción de futuro, para mí es fundamental saber desde su visión cuál es el papel de la universidad pública en este contexto. O sea, cuál es el papel que debe jugar en una dimensión de esta complejidad que hoy sin duda percibimos por distintos ángulos. Y muchas gracias por permitirme estar aquí en la rectoría con usted. Al contrario, Mario Luis, para mí es un verdadero privilegio el poder estar en esta oportunidad, en una charla, haciendo algunos comentarios sobre este tema que en mi perspectiva es absolutamente fundamental para el país. Creo que siempre lo ha sido. La universidad, en el caso de México, es una institución antigua, es una institución que en el caso de la UNAM es heredera de una trayectoria de más de 460 años. Y es una institución que puede plantearse como una de las buenas, de las muy buenas universidades públicas que tiene este país. La universidad se desarrolló junto con la evolución del país y en sus distintas etapas, con problemas, con dificultades, con encuentros y desencuentros con otras estructuras del Estado Nacional, eso sí, con una visión de que se trata de una institución que tiene fines eminentemente académicos, lo cual no quiere decir de ninguna manera que esté aislada de los problemas, de los asuntos, de los temas ya de orden social, ya de tipo político, económico o de los propios modelos de desarrollo. La universidad ha permanecido a lo largo de su historia, en el caso de nuestro país, como una de las instituciones emblemáticas. Y si eso ha sido, en mi opinión, así en la historia, pues en las condiciones
del México de hoy, del México del siglo XXI, adquiere la universidad pública una mayor relevancia. No estoy hablando aquí exclusivamente ya de la Universidad Nacional Autónoma de México, no estoy sino refiriéndome al conjunto de instituciones de educación superior que tienen ese carácter, ser públicas y que por lo tanto tienen una serie de principios, de condiciones, de características que les identifican. Hoy la universidad pública, en mi perspectiva, es uno de los grandes mecanismos que tiene la sociedad mexicana para desarrollarse, para avanzar, para diagnosticar problemas, para plantear soluciones a los mismos y para cumplir con sus funciones, formar recursos humanos, recursos en distintos niveles, a veces en el bachillerato, en la educación media superior, en ocasiones en la licenciatura, casi siempre, y también en el posgrado, formar especialistas, maestros y doctores. Pero no solo hacerlo transmitiendo conocimiento, sino dentro de sus propias estructuras, favoreciendo el desarrollo de la investigación y, por lo tanto, la producción de nuevo conocimiento, de conocimiento que sea aplicado a la realidad del país, pero que también pueda tener una perspectiva de orden internacional, que pueda servir para enriquecer lo que los seres humanos sabemos y conocemos. Y hacerlo en todos los campos, no solo en las profesiones tradicionales, no solo en las áreas más típicas, sino también desarrollando nuevos espacios para que esto pueda servirle a la sociedad. Docencia, investigación y finalmente una tercera función, que es el caso de la divulgación, de la difusión de la cultura, del arte, de las expresiones de los creadores nacionales e internacionales y junto con ello la prestación de servicios. La universidad pública tiene pues una función muy importante y tiene una enorme actualidad en las condiciones del mundo contemporáneo y particularmente de nuestro país. Es impensable México sin las universidades públicas, sin sus instituciones de educación superior. No solo es impensable, hoy creo en este contexto, lo ha mencionado usted varias veces, en el cual hay una enorme cantidad de dimensiones que se han polarizado, en el cual más que nunca debemos promover el diálogo, la reflexión pausada, atenta, pero también urgente, porque hay esta noción o percepción de que necesitamos avanzar más rápido y reencontrarnos más. Todas estas funciones sin duda son, digamos, históricamente fundamentales para una nación. Pero ¿cómo logramos que esta mecánica de diálogo, de reflexión, lograrlo llevar a todos los ámbitos? O sea, la Universidad Nacional sin duda tiene presencia, pero también sentimos que a veces no tenemos esta capacidad de promover el diálogo, la reflexión pausada, y desde las áreas donde yo estoy, en la universidad, pues también incidir en términos de promover nuevas preguntas. No sé si su percepción, rector, es de que la universidad también tiene que apurar el paso de salir más adelante. O sea, hay estas reflexiones que hacemos nosotros desde adentro. Somos tan grandes que podemos quedarnos en esa reflexión, digamos, en casa. Tenemos que abrir los espacios, tenemos que generar esta pregunta profunda, porque nuevamente la complejidad, la incertidumbre, que tiene dimensiones dramáticas en algunos casos, pero también hay una sensación en muchos lugares de la necesidad de reflexionar el rumbo. Ojalá llevar a una corrección de rumbo, pero podemos reflexionarlo. ¿Cómo lograr que la universidad pública esté más en el ámbito de la discusión del todo de la nación? ¿Cómo promover más eso? Sabiendo que hay, pero sin duda hay espacio para hacer mucho más. Absolutamente de acuerdo. Y es parte de la necesidad que se tiene en las instituciones públicas de educación superior de encontrar vías, de encontrar nuevas modalidades para poder poner en práctica algunos valores que son esenciales para estas instituciones, para las universidades públicas, para esta universidad, para la nuestra, que se mueven con principios y valores laicos
que se mueven con principios en donde la libertad de pensamiento, de expresión, de investigación es uno de los ejes centrales. Pero también lo son el respeto, la tolerancia, el razonamiento, el debate, el análisis de las condiciones, por duro que nos resulte. A veces hay incomprensiones, porque por supuesto no necesariamente nos gusta reconocer los problemas, pero si no reconocemos los problemas, no los vamos a resolver. Para poder atender los problemas de un país, de una sociedad, de una comunidad, lo primero que se tiene que hacer, el requisito indispensable, es identificar el problema. Yo creo que es a través de eso, de la discusión educada, informada, atenta, objetiva, es a través del planteamiento de diagnósticos y de propuestas de solución como se tiene que hacer ese análisis de la realidad nacional y esa consideración de problemas y posibilidades de resolución. En mi opinión, no hay mejor mecanismo que hacerlo al seno de las comunidades, pero tomando, por supuesto, en consideración lo que pasa, lo que se siente. Tú decías hace rato, en la introducción de este programa, que hay desesperanza. Y yo también lo siento así. Y necesitamos urgentemente que en nuestro país se dé cuenta que somos una sociedad que tiene enormes posibilidades. México es un gran país. Eso no puede estar bajo ninguna discusión. Y no es tomar una posición fácil, políticamente correcta, pero podemos ver la demografía, la geografía, la economía, las finanzas públicas, la organización política, donde tenemos problemas. Podemos considerar los recursos de que dispone México. Tenemos un régimen de instituciones, tenemos capital humano, tenemos capital natural. Somos uno de los países más biodiversos en el mundo. Entonces, hay una enorme cantidad de posibilidades para el país, pero tiene que haber una reconsideración, en mi perspectiva, de lo que nos está pasando, en dónde estamos y cómo podemos y debemos cambiar el rumbo. Algunos de los modelos de desarrollo, en opinión personal, pero no nada más mía, de muchísima gente, nos indican que tenemos que hacer ajustes, que la parte social no la hemos resuelto, que tenemos rezagos de siempre, que la pobreza ha acompañado a este país a lo largo de los siglos, que la desigualdad se ha profundizado en muchos sentidos, que tenemos dificultades fundamentales en campos como la impartición de justicia, que hay corrupción, que hay impunidad, que hay una gran necesidad de que las esferas políticas tengan una transformación de fondo, que los partidos y los actores políticos puedan hacer una reconsideración y que el propio modelo de desarrollo económico y social haga un alto para ver dónde estamos y para ver cuáles son los cambios, las transformaciones que se tienen que hacer. Recientemente yo decía, y estoy convencido, lo he repetido por lo menos un par de ocasiones, México está urgido de hazañas nacionales. Necesitamos convencernos de que hay asuntos y problemas que nos han acompañado a lo largo de la historia, que son indeseables y que se pueden combatir, que se pueden resolver. El analfabetismo. Es impensable, increíble, que en esta época tengamos 5 millones o más de analfabetos en el país, que son, por supuesto, Mario, hijos, nietos y bisnietos de otros analfabetos. Es increíble que sigamos teniendo condiciones desiguales en cuanto al tema de género, una ausencia de presencia de la mujer en las esferas de toma de decisión o prácticas que son absolutamente indeseables y que nos cubrimos con el tema de usos y costumbres. Así lo hemos hecho, así ha pasado en algunas comunidades. Ese es el rol de la mujer. Yo creo que esto no es
no es posible y que México necesita emprender una serie de transformaciones que convoquen a la sociedad, que posibiliten la participación de los jóvenes, de los universitarios, de los trabajadores, del conjunto de la sociedad, del conjunto del Estado Nacional, para fijar nuevas metas y para vencer ese tipo de problemas. Déjeme hacer un corte, rector, para poder regresar a esta reflexión, porque en el fondo también es un tema de la urgencia de los tiempos. Tenemos miles de jóvenes, muchos en las universidades, que aún siendo lo mejor de nuestro país, tenemos rápidamente que construirles perspectivas, salidas. No es posible que un joven universitario, licenciatura, a punto de terminar, enfrente la incertidumbre, la enorme realidad de que no hay un camino y necesitamos actuar más rápidamente. De eso me gustaría que reflexionáramos al regreso del corte. Me quedo con esta reflexión. México es impensable sin la universidad pública. La universidad pública tiene la obligación, el deber de todas sus tareas, pero más que nunca de ser, déjeme decirlo, señor rector, el origen de las propuestas audaces, las propuestas que logren realmente simbrar al país, no en términos de la imposibilidad, sino en términos de las posibilidades realmente, de que más que nunca creo que están las condiciones para reflexionarnos y construir un nuevo curso de desarrollo, como decimos muchos en la UNAM. Vamos a un corte y regresamos con el rector José Narro. Reconociendo lo que bien acentuaba, la urgencia de hacer estas reflexiones e incluso plantearnos las preguntas, algunas incómodas, para sacarnos de nuestras certidumbres. Pero por otra parte tenemos la realidad de que tenemos miles de jóvenes hoy en las universidades públicas, a punto, muchos de ellos, de terminar su licenciatura, y lo que podemos percibir es que estos jóvenes transmiten, como ningún otro grupo, la urgencia de encontrar caminos. Antes de que me hiciera una reflexión sobre cómo construir esos caminos, sí me gustaría que hiciera una reflexión sobre cómo observa a estos jóvenes que tanto tiempo ha observado y tanto tiempo ha convivido, estos jóvenes universitarios que han estado, que están en la universidad y que se acercan muchas veces al señor rector y que usted ha percibido esfuerzo, pues también tristeza y hasta estas solicitudes de apoyos más allá del universitario. Este es, Mario, uno de los grandes temas en mi opinión y es uno de los grandes asuntos para el país, sus jóvenes. Tenemos todavía la demografía a nuestro favor. Somos ya una sociedad en proceso de evolución, en su transición demográfica, pero somos un país todavía en donde predomina la población joven. Tenemos que hacer una gran apuesta para atender las necesidades de los jóvenes y para garantizarles dos cosas fundamentales: educación y empleo. Y no es formar profesionales solo para el empleo, es desde las universidades contribuir a transformar el mercado laboral, las posibilidades de trabajo, hacer que el país pueda realmente desarrollarse. Hay cosas fantásticas en el México paradójico que uno puede analizar de muchas y muy diversas maneras frente a esa grandeza, la historia, la cultura y lo que yo decía, encontramos problemas de siempre, algunos de los que ya mencioné. Y para los jóvenes pasa algo semejante. Yo quiero simplemente recordar que hace 65 años en el país teníamos apenas 30,000 estudiantes en la educación superior y que hoy son más de 3,5 millones de jóvenes. Y sin embargo, con un esfuerzo tan fantástico como para atender de 30,000, para pasar de 30,000 a 3,5 millones o más, resulta que es insuficiente. Solo 1 de cada 3 jóvenes en edad de ir a la universidad lo puede hacer. Y son más de 7 millones los jóvenes que no estudian y no trabajan. Y que un número muy importante de ellos no lo hace, ni estudian ni trabajan, porque no hay oportunidades para educarse y tampoco la hay en el terreno laboral, en el terreno de la ocupación. Yo creo en los jóvenes.
Siempre he creído en ellos. Hoy, después de haber estado al frente de la rectoría de la Universidad Nacional, tengo absoluta convicción de que ellos son parte fundamental de la solución de este país. Los veo animados, capaces, los veo con posibilidades, con entusiasmo, pero también los veo con grandes dudas, con incertidumbres, los veo a veces también con estados de ánimo que pueden llegar a la desesperanza. ¿Y a la tristeza? A la tristeza, a la melancolía, a la duda, a la inquietud, al temor hacia el futuro. Y estos estados de ánimo no son favorables, no son positivos. ¿Qué tenemos que hacer como país? Profundizar, crecer más la educación superior, abrir nuevas opciones para los jóvenes, pero asegurarles también que después de su formación van a tener la posibilidad de contribuir al desarrollo del país. A los jóvenes tenemos que convocarlos. Las universidades, por definición, tienen como primera tarea atender a ese sujeto fundamental, al estudiante. Tienen o tenemos la responsabilidad de formarlos en términos científicos, humanísticos, en la parte metodológica, en la parte tecnológica, pero también con valores. Yo soy de los que piensan que una de las áreas de problemas que tenemos en nuestro país y que por eso vemos inseguridad, violencia, una serie de elementos en donde parecería que quien no tiene dinero, quien no acumula bienes, es un fracasado. Falló. No, no es así. La felicidad, el éxito no pueden medirse, no deben medirse por la acumulación de capital o de bienes. Y en las universidades tenemos que formarlos entonces, junto con todo eso, bajo un régimen de valores cívicos fundamentales, en donde la honestidad, la lealtad, la solidaridad, el compromiso con la sociedad sean realmente fundamentales. Esto implica una revolución cultural, CEPAL así lo menciona. Realmente el transformar esta noción del individualismo, del egoísmo, del materialismo, de que todo es mercancía y que finalmente todo se resuelve en el consumo y al infinito. Una revolución cultural que, nuevamente, yo insisto, yo creo que solo las universidades públicas pueden ser motor de esta nueva cultura que debe ser un acto de una gran audacia y que pareciera que en la inercia, porque por otra parte vemos unas inercias históricas, ¿no? La cultura ha sido uno de los grandes instrumentos, creo que no se ha potenciado al máximo para construir esta ciudadanía, esta noción de pertenencia e identidad. Ahí está uno de los grandes temas de la audacia y ahí está también un tema de la universidad. Pero por otra parte tenemos esta realidad de que muchos jóvenes, cuando uno les pregunta si quieren hacer política, si quieren ser políticos y a través del diálogo, de los argumentos, de la discusión, de reglas del diálogo, poder acordar nuevas rutas, hay esta reticencia de los jóvenes a pensar en la política y lo apolítico. Hay un enorme desgaste. Y ahí tenemos un tema, porque pareciera ser que se asumen como ingenieros, o aún los de ciencias políticas se asumen como comunicadores o politólogos, pero hay una renuncia a la política. Y creo que es también uno de los temas que tenemos ahí enfrente como desafío a nuestras generaciones, pues que no logramos imbuirlos de esa convicción, sí ciudadana, sí de valores, pero es que únicamente a través de hacer política se puede transformar este país. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo logramos meter esta convicción de que a través del diálogo, o a través de lograr acuerdos, de la comunicación, podemos realmente transformar? Sí, aquí lo que, en mi opinión, tenemos que hacer es dar ejemplos. La honestidad no se puede enseñar en una clase, no se puede enseñar en un libro o en un curso. La honestidad se tiene que ver todos los días, se tiene que practicar, se tienen que generar modelos. No puede enseñarse la lealtad tampoco en una conferencia, se tiene que demostrar con ejemplos. Y yo lo que siento en la esfera política es que tenemos que hacer otra vez, como país,
y reconociendo las fallas que hemos tenido, decir hasta aquí. Vamos a empezar una nueva etapa, vamos a transformar, vamos a tratar de pensar no en el poder, no en la próxima elección, no en los puestos y mucho menos en lo que desafortunadamente en algunas ocasiones se ha visto como la posibilidad de tomar la vía de la política para tener dinero, para enriquecerse. Eso no puede ser, tiene que ser el ejemplo. Y no puede ser el ejemplo único, el ejemplo aislado. Tiene que ser algo general. Por eso yo estoy de acuerdo. Sí tenemos que hacer una gran revolución de la forma de comportarnos del conjunto de la sociedad. Y hay que empezarlo en las universidades. Sí, sí. En las universidades tenemos que mostrar esos valores y tenemos que demostrarles a los jóvenes que el diálogo funciona, que la identificación de los problemas es indispensable, que la información y la preparación sirven y que tenemos un compromiso con el conjunto de la sociedad. A la universidad pública esto le ha resultado indispensable. Es indispensable y por otra parte la enorme huella que deja un maestro que da clases, que muestra en el día a día eso, consistencia, coherencia, una eticidad que le permite ser ejemplo. Y creo que eso se repite en todas las dimensiones, digamos, públicas, y sin duda por otra parte está el enorme daño que genera cuando los que, en mi caso, tenemos el enorme privilegio de estar frente a un grupo, no mostramos esa coherencia. Entonces, una coherencia que debe repetirse en cada uno de los que tienen alguna responsabilidad pública, por pequeña que sea. Mientras no logremos eso, pues los discursos, como bien dicen, las arengas, los decretos, no van a llegar a transformar. Por eso es tan perverso y dañino cuando de pronto percibimos ejemplos de esa enorme distancia entre lo que se dice y lo que se hace, y entre lo que se hace y lo que se piensa, que nos genera esta percepción de abandono de que para qué comportarme así si todos mis referentes muestran día a día pues esta noción de que no hay principios, no hay valores, no hay consistencias que valgan la pena porque siempre hay una salida, digamos, que permite hacerse de cosas, aunque sean cosas materiales. Sí, pero que esas salidas a veces son falsas, a veces nos conducen a callejones que no tienen incluso en ocasiones retorno, a situaciones que son inconvenientes para la persona, para la familia y para el conjunto. Porque ahí tenemos que actuar también, en la familia y en el conjunto de la sociedad. Déjeme hacer un corte, señor rector. Me quedo con esta, yo diría, pregunta. Pareciera ser que está ahí un compromiso de nación, garantizar que todos los jóvenes en edades universitarias tuvieran acceso. Debería ser una meta no de lo, digamos, de lo posible, de lo deseable. Hay que hacer lo que realmente es necesario hacer, no lo posible. Y la pregunta es, sabiendo que tenemos miles, millones de jóvenes sin acceso a universidades, sin acceso a educaciones media superior y sin los apoyos para llegar, suena un poco, se siente un poco fuera. ¿Cómo poder decir que el país es un país que tiene posibilidades de jóvenes si no garantizamos un elemento, universidad, para todos? Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con el rector José Narro de otras de las dimensiones. El rector José Narro también ha sido observador de la salud de nuestro país por muchos años. Y en ese sentido también tenemos grandes retos en esta necesidad de garantizar a todos eso, de poder evitar la enfermedad y también la muerte cuando es posible. Vamos a un corte y regresamos aquí a Rectoría con el rector José Narro. Doctor Narro, sin duda la salud es uno de los bienes esenciales de vida. Se construye toda la potencialidad de un ser humano, pero cuando hablamos de la salud de los jóvenes en nuestro país, tenemos igual, nuevamente, enormes realidades en su grupo etario, desde la construcción de su personalidad y poder generarles hábitos deseables, pero también tenemos una realidad de entornos que pareciera ser, pues que nos lleva a esta realidad de enfermedades que pueden ser evitables, obesidad, sobrepeso. Nos lleva a unas dimensiones de que creo que todavía no logramos ponernos en el centro los problemas de salud mental de nuestros jóvenes, ¿sí?
Y lo otro que es el drama de nuestro país, jóvenes que perdemos por accidentes y por violencia. Ante eso, pareciera ser que el sector salud, a mí me cuesta mucho trabajo hablar del sistema de salud porque tengo enormes discusiones sobre si realmente es un sistema o es un grupo de subsistemas. ¿Cómo observa esta realidad en los jóvenes? ¿Cómo logramos apoyarlos? ¿Cómo en la universidad, los jóvenes que tenemos, digamos, a nuestro cargo de generar, sí, conocimiento, cómo también logramos construirles esa dimensión de salud física y mental? ¿Cómo abordar el tema? Bueno, tendría que decir para empezar que la salud, en efecto, como bien lo señalas, es uno de los prerequisitos para poder estudiar, trabajar, gozar la vida, divertirse, tener acceso a la cultura. Sin salud, sin ese prerequisito fundamental, todo lo demás se dificulta. Por eso tiene que haber una gran política. La salud y la educación son dos de los grandes igualadores sociales. Por eso el contenido público de las instituciones de salud y de educación es fundamental. Y para el caso de los jóvenes, con mayor razón. Si vamos a tener un buen futuro como sociedad, requerimos asegurarnos que nuestros niños, desde que son concebidos o incluso antes, hasta que termina su desarrollo, que culmina su juventud, tienen las mejores condiciones. Y no creo, honradamente, que lo estemos haciendo, que lo estemos logrando. Lo vemos con los problemas. Tú lo señalaste. Esos son los problemas de los jóvenes. Hay un problema muy grave, particularmente entre los adolescentes y los jóvenes tempranos, de violencia. Si uno revisa la mortalidad por accidentes, por homicidios y por suicidios, uno encuentra que ahí está, para el caso de los jóvenes, una de las explicaciones fundamentales, uno de los problemas básicos que se tienen que atender. Si uno revisa la parte de la salud mental, uno encuentra ahí distorsiones, uno encuentra el tema de las adicciones. Duele mucho que tengamos jóvenes de 15, 18 años que están en esas condiciones de tener ya adicciones, a veces al tabaco, en ocasiones al alcohol, pero también a algún otro tipo de fármacos, de drogas de distinta naturaleza. Y está, por supuesto, este problema que se ha generado como una más de las paradojas. Un país donde todavía tenemos problemas de nutrición y que se acompaña con una malnutrición, una mala alimentación que conduce a la obesidad y al sobrepeso. A estos problemas yo añadiría uno más que a muchos nos preocupa, que da gusto que se haya mostrado o lanzado un programa para evitar el embarazo en las adolescentes. Más de 350,000 jóvenes cada año, menores de 20 años, 19 años o menos, tienen esta condición. Y les cambia la vida, sí, claro. Y cambia el porvenir y cambia el futuro. Desde las universidades es mucho lo que se puede hacer. Tenemos que enseñar, tenemos que educar y tendríamos que hacerlo no solo en las universidades, sino en el conjunto del sistema educativo nacional. A los niños hay que enseñarles que hay cosas que les pueden ayudar a prevenir en el futuro problemas de salud. Hay que enseñarle a los jóvenes que hay formas para evitar enfermedades y que su propia conducta tiene que ser uno de los elementos. Y las universidades tenemos que garantizarle a nuestros jóvenes que tienen las posibilidades de tener el conocimiento, el acceso a las medidas y a los programas preventivos en materia de educación reproductiva, en materia de evitar algunas enfermedades que se pueden prevenir con la vacunación y sobre todo la generación de hábitos saludables, de conductas saludables. Es mucho lo que hay que hacer ahí, pero sin duda es factible. Y tenemos que reconocer que
que tenemos que hacer mucho más en las universidades públicas. Tenemos que en nuestras comunidades pues, darles estos elementos del cuidado del cuerpo, de conductas y de la deseables mente. y de la mente. En esta noción de la mente y el cuerpo como único, en esta ruptura que no entiendo bien cuándo se dio que no pensamos que todos, sobre todo la gente más vulnerable, tiene grandes problemas de salud mental. Y ahí es un tema que hemos casi evitado mencionar, que la depresión es un tema que nos acompaña en momentos a todos y que muy pocos tienen recursos para enfrentar procesos de depresión, de estrés severo y que finalmente pueden explicar muchas de las conductas, digamos, no deseables, pero también conductas escolares que nos afectan. Y en ese sentido creo que la universidad pública también debe ser una punta de lanza de mostrar que sí es posible enfrentar uno de los grandes temas del sector salud, la prevención. Ahí creo que nuevamente el sector público gubernamental ha mostrado enormes debilidades por la complejidad. Tampoco quiero estigmatizar y señalar que es fácil, pero sí creo que las universidades pueden mostrar modelos de prevención de conductas deseables o generar conductas deseables que eviten estas enfermedades que parece que estamos asumiendo también como una realidad que no puede ser aceptable. Claro. Sí, esta universidad, por ejemplo, Mario Luis, la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una ya muy añeja tradición. A cada uno de nuestros estudiantes que ingresan a la universidad, y yo quiero recordar que son 35,000 en el bachillerato, más de 40,000 en la licenciatura, les practicamos un examen médico de admisión. Necesitamos saber cómo están. ¿Qué nos dice este examen? Nos dice cosas muy duras. Nos dice que hay jóvenes que traen problemas al ingreso en muchos sentidos, que hay jóvenes que tenemos con una herencia que los hace proclives a problemas como la diabetes o como la hipertensión, que hay jóvenes que ingresan ya con problemas de sobrepeso, que hay jóvenes que tienen problemas de adicción, que hay jóvenes que sufren de algunas patologías. El Estado mexicano tomó hace ya varias décadas una decisión y es garantizar a los jóvenes universitarios la posibilidad de tener acceso a la seguridad social, por lo menos en la parte de la atención médica. Eso es muy importante. Es una de las cosas que a nosotros nos interesa, decirles a los jóvenes que con independencia de la condición laboral de sus padres, ellos, por el hecho de ser estudiantes, tienen la posibilidad de recibir atención médica gratuita y de calidad en una institución que es muy importante, como el Instituto Mexicano del Seguro Social. Las universidades tenemos que hacer mucho más por la salud de los jóvenes. Un joven enfermo es un joven que no va a tener el rendimiento escolar que va a tener un joven en plenitud, con salud, con buenos niveles de salud. De tal forma que este binomio salud-educación está íntimamente relacionado y en las universidades tenemos que favorecer las condiciones porque se van a potenciar mutuamente. Salud, educación. Y por otra parte, si en estos 4, 5 años que está en la universidad no logramos, digamos, resolver a través de hábitos, a través de ciertos apoyos, estas muestras o estos datos que tenemos de un diagnóstico inicial, va a ser muy difícil después que lo logren. Entonces, la enorme responsabilidad de este diagnóstico es actuar en consecuencia y empezar temprano, Mario. Sí, por ejemplo, las universidades que tenemos educación media superior, sí, la UNAM, con su Escuela Nacional Preparatoria o el Colegio de Ciencias y Humanidades, hay que incidir ahí y si se puede incidir desde antes, hay que hacerlo. Los hábitos higiénicos, saludables, las conductas preventivas se tienen que favorecer a lo largo de la formación del niño y del joven. Se tienen que favorecer en la familia y se tienen que favorecer en la escuela. Y tenemos que hacerlo también en las universidades. Vamos a un corte y regresamos en el último espacio de este programa con el rector, porque nos interesa saber cómo ve la República. El doctor Narro recorre, porque la Universidad Nacional tiene presencia en las 32 entidades, y de alguna manera es un observador privilegiado de la República. Una república que es mucho más que las 32 entidades o las 11 grandes ciudades y que reclama
también una reflexión en esta tensión entre centralismo y federalismo que parece ser que es históricamente, y que sí me gustaría, doctor Narro, que nos dé esta percepción de la República, de las regiones de su país, en términos del desafío que implica pues también la escala de país que tenemos, un México social que cada año incrementa en 1.200.000 sus habitantes y que hace que todas las acciones muchas veces se vean no solo muy pequeñas, de un muy lento avance. Vamos a un corte y regresamos aquí a Rectoría a seguir platicando con el rector José Narro. Doctor, nos queda nomás este bloque, pero quisiera su reflexión sobre la República. Ya es un país de una diversidad, una heterogeneidad, de dimensiones en el cual a veces hablar de la nación requiere acentos y comas, porque es un país no solo es diverso, cada vez más diferente en distintas dimensiones. ¿Cómo es la República? ¿Cómo ves nuestro país que requiere más que nunca construir el sentido de nación ante esta globalización que nos abarca y que nos da posibilidad, pero también desafíos? ¿Cómo se encuentra la República? Para mí imposible hacer un diagnóstico de cómo se encuentra la República, tal vez algunas pinceladas. Empezar por decir, Mario, algo que ya comentamos en el primer espacio. México es un gran país. No hay muchos países que tengan la historia que tiene México. Este es un país absolutamente plural. Este es un país que tiene dentro de sus orígenes a civilizaciones originarias, los pueblos de Mesoamérica, con una enorme cultura, extraordinaria cultura. Y es un país lleno de contrastes. Es un país que uno lo puede ver en lo que se quiera. En la parte de los paisajes, pues tenemos del desierto a la selva, tenemos del mar a la montaña, tenemos valles y planicies, y tenemos ríos y lagos y lagunas, y tenemos recursos naturales. Es un país lleno de contrastes. Lo es en esta parte geográfica, climatológica, pero también lo es en lo social. Y tenemos que tener cuidado. Lo que no podemos permitir, en mi opinión, es que tengamos un país que se nos quiebre en varios. Un país que se distinga tanto entre sus entidades federativas que termine haciendo muy difícil la articulación y el diagnóstico de la República. Tenemos, por supuesto, en mi opinión, grandes potencialidades. Yo estoy convencido de que este país, con su grandeza, con su historia, con su cultura y con sus recursos, tiene enormes posibilidades para salir adelante. Pero tenemos que tomar la decisión, y la decisión no es de unos, no es de unos cuantos, no es de los políticos, no es de los empresarios, ni de los intelectuales, no es de los científicos, ni de los artistas. Es una determinación que tiene que ser de todos. Cuando vemos la gastronomía, cuando vemos las características, el biotipo, el lenguaje, cuando revisamos las expresiones culturales, los aprecios, los afectos, encontramos grandes diferencias. Somos más de 120 millones de mexicanos hoy. Cada año nuestra población se incrementa efectivamente en más de 1 millón de habitantes. Nacen cerca de 2 millones de mexicanos. Y tenemos que preocuparnos por garantizar condiciones fundamentales, dignas, y que permitan el desarrollo de la potencialidad de estos seres humanos que se incorporan. Tenemos mucho que hacer para construir una mayor identidad en la nación. Tenemos que regresar a lo básico, a los valores cívicos, a nuestra identificación como mexicanos. Tenemos que regresar a algunos temas como la solidaridad, entender que hay entidades que tienen mayor grado de desarrollo, mayor productividad, economía más fuerte y mayores posibilidades de contribuir al desarrollo del país, y que hay otras entidades federativas
que tienen mayores necesidades. Yo creo que esto reclama de una participación del conjunto de la sociedad y que requiere de caminos, de llamados, de convocatorias muy claras a partir de una gran autoridad moral para poder hacer esa transformación, para convencernos de que podemos, que vamos a salir adelante. Rector, ¿cómo se imagina México en 2030? Soy un optimista irredento. Estoy convencido que en 3 lustros más, cuando llegue México a 2030, México deberá haber vencido muchos de los problemas de siempre. Tendremos que tener menos desigualdad. Tiene que ser un país mucho menos desigual. Tenemos que haber superado los niveles de pobreza, de ignorancia, de analfabetismo. Tendremos que ser un país con más educación, más años de educación. Estamos muy por debajo de lo que deberíamos tener como país en este momento. Espero que para 2030 tengamos muchos más años de educación, mejores condiciones de salud, más calidad en el empleo completo, con prestaciones, con un ingreso que no sea un mínimo que no alcanza para satisfacer las necesidades fundamentales de la población. Un México que entienda y respete su origen, pero también su calidad de nación contemporánea, moderna, que pueda favorecer el diálogo plural entre nuestros pueblos originarios, que deben ser parte de nuestro orgullo, y todo el resto de la población. Un país con una clase media mucho más fortalecida, con una economía más justa, en donde sea fuerte nuestra economía, fuertes nuestras finanzas públicas, pero fuerte también el ingreso entre las familias. Un país, pues, más justo, un país más articulado, un país con valores esenciales y con una enorme identidad, con respeto por nuestra historia y con convicción del porvenir que le espera. Usted y yo, rector, somos hombres que fuimos construidos en el siglo XX. Al 2015, nuestras generaciones, sin duda percibimos que no es el México que pensábamos que se podía haber construido en el siglo XX. Creo que me gustaría saber su reflexión. Las generaciones que iniciamos en el siglo XX, que estamos en esas etapas, ¿cuál debería ser nuestra perspectiva hacia 2030? Entender que el país nos ha dado lo que tenemos, que nos ha hecho como somos, que hemos fundamentalmente salido adelante por esa convicción de un país fuerte, con un régimen de instituciones y con enormes potencialidades en el conjunto que posibilitan el desarrollo de las propias. Generaciones como la que yo pertenezco, nacido todavía en los últimos años de la primera mitad del siglo XX, tenemos una enorme responsabilidad. A mí me ha gustado en esta conversación, Mario Luis, la palabra que escogiste. Tenemos que ser audaces. México necesita audacia. México necesita plantearse grandes posibilidades. Y las generaciones que nos formamos, que nos desarrollamos, que hemos tenido la posibilidad de hacer algunos, así sean modestos, aportes, tenemos todavía una gran responsabilidad con nuestros niños, con nuestros jóvenes y con el conjunto del país. Solo me queda agradecerle, doctor Narro, la enorme posibilidad de tener este diálogo público. Y por otra parte, insistir, sí es momento de la audacia, pero también es el momento de escuchar voces como la del rector José Narro, una voz de convicción, de compromiso, pero también de conocimiento. Es el momento de iniciar y reflexionar, porque sin duda México no solo merece, México es grande, como usted lo ha repetido muchas veces, y México tiene que dar respuestas urgentes para construir este México social. Un México social que es impensable, recojo las palabras del rector, sin su universidad pública, sin la UNAM. Muchísimas gracias, rector. Muchísimas gracias a ustedes. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Para mí ha sido motivo de gusto, de satisfacción, y he disfrutado mucho esta conversación. Muchas gracias, Mario Luis. Muchas gracias a ustedes.